Bienvenidos a Conexión BYU. Este es un resumen de los devocionales dados en la Universidad Brigham Young en sus diferentes campus, así como el Ensign College. Les saluda Luis Rodríguez desde México y ahora sí, comencemos. Este devocional fue dado por Dallas Jenkins el 29 de octubre de 2024 en el campus de Provo de BYU. Dallas Jenkins es un cineasta y productor norteamericano, mejor conocido por crear y producir la aclamada serie de televisión El Elegido, The Chosen. Nacido el 25 de julio de 1975, Jenkins es el hijo de Jerry Jenkins, el famoso escritor de la serie The Left Behind. Jenkins creció en Zion, Illinois, dentro de una familia llena de historias contadas en casa y con una profunda fe, lo cual despertó su deseo de traer al cristianismo a la industria cinematográfica. Después de graduarse de la Universidad de Northwestern en San Paul en 1997, Jenkins inició en la filmación, inicialmente dirigiendo y produciendo pequeños filmes independientes. Su carrera inicial incluyó varios proyectos importantes como la película Un golpe del destino del año 2010 y Hometown Legend de Warner Brothers. También produjo para otras compañías incluyendo Universal Studios, Lionsgate Studios, Hallmark Channel y Amazon MGM Studios. Sin embargo, Jenkins experimentó un giro dramático después del estreno de la película La resurrección de Gavin Stone en 2017. Lo que se esperaba que fuera un film cristiano exitoso como el que había soñado en realizar, se convirtió en un estreno con devastadores números bajos durante su primer fin de semana. Al buscar por respuestas, Jenkins dice que se sintió realmente rodeado por Dios, guiándolo hacia un nuevo lugar. En lugar de enfocarse en producciones grandes y exitosas, comenzaría a producir películas representando su mejor trabajo y esfuerzo para honrar a Dios y ser un buen esposo y padre. El Elegido llegó poco después. Lo que había comenzado como una idea de una novela para el primer show de varias temporadas sobre la vida de Jesucristo, se convirtió en el proyecto más grande producido con fondos compartidos o crowdfunding, llegando a recaudar 11 millones en su primera ronda de recaudación, provenientes de más de 16,000 inversionistas. Jenkins quería contar la historia de Jesús desde la perspectiva de aquellos que lo llegaron a conocer y de esta forma presentar a Jesús y a sus discípulos de una manera más real y cercana al público moderno. Desde entonces, El Elegido ha generado más de 110 millones de espectadores en 175 países, cruzando las fronteras religiosas con una narrativa auténtica. Producir El Elegido le ha dado a Jenkins la oportunidad de llegar a conocer mejor a Jesucristo. Su acercamiento a las Escrituras le ha enseñado que el Salvador es tanto amoroso y personal. Jenkins y su esposa Amanda tienen 4 hijos y se esfuerzan en permitir que Dios les guíe en cada aspecto de sus vidas. Comenzamos con el devocional. ¿Saben? Ustedes han pasado a mi casa por 40 años de 2 en 2, así que pensé que ahora era el momento de que yo viniera a su casa para tenerlos a todos juntos y de esta manera no puedan cerrar la puerta en mi cara. Voy a estar aquí por una media hora, así que van a tener que escucharme. Vamos a filmar pronto un tercio de la nueva temporada de El Elegido en los estudios Goshen, aquí en Utah, el cual pertenece a su iglesia y en el cual nos han hecho sentir muy cómodos. El resto de la temporada la filmaremos en Texas, que es donde actualmente vivo. Bien, ya que la mayoría de ustedes son estudiantes y me encanta hablar con los estudiantes, pues hace unos 25 o 30 años yo me encontraba sentado como ustedes y escuchaba cada semana y a veces diario a un discursante en mi universidad donde yo estudiaba. Y me gustaría hablarles sobre algo que les interese, lo cual es casi imposible, porque cuando uno se encuentra en la universidad, lo que van a escuchar más frecuentemente es sobre sus planes de aquí a 5 años, lo cual pone mucha presión sobre sus hombros. No fue sino hasta mis años 40 que aprendí que el esfuerzo y el estrés que se sentía realmente era un peso y en ocasiones un ídolo que debe ser destruido. Así que voy a contarles mi historia de cómo llegué hasta aquí
y cómo es que está basada en el fracaso. Sé que no es un tema común, al contrario, puede sonar raro viniendo del creador de El Elegido, porque hoy por hoy la serie es todo un éxito. Pero las lecciones que aprendí y que cambiaron mi vida ocurrieron en el inicio de El Elegido. Les voy a llevar unos años atrás, más o menos cuando inició mi carrera. Tal como dijeron en mi presentación, a mis 25 años realicé mi primera película. Cuando inicié en la industria, mi ídolo, mi pasión, mi meta era la autenticidad. Verán, en mi profesión no eres medido por qué tan bueno eres en tu trabajo, sino que se te mide por qué tan exitoso eres, por lo bueno que eres de acuerdo a otros, comparándote con los demás. Así que ahí estaba yo, produciendo películas independientes. Cuando me gradué, mi padre tenía una saga de libros bastante exitosa y había una compañía que estaba interesada en filmarlas como película. Así que comencé a trabajar para esa compañía y posteriormente trabajé por mi cuenta al lado de mi padre. Hice varias películas y algunas con cierto éxito. Sin embargo, todas eran fuera del sistema de Hollywood. Cuando escuchan el término filme independiente, regularmente se refieren a que fue financiado y a veces distribuido por alguien o por una compañía fuera del mainstream de Hollywood. Recuerdo que cuando era joven frecuentemente ensayaba mi discurso en la ceremonia de los premios Oscar frente al espejo. Me gustaría decir que esos sueños terminaron cuando era un adolescente, pero no, estos continuaron incluso al inicio de mis 20s. Simplemente quería estar preparado para cuando esa legitimación en la industria de Hollywood llegara al formar parte de los más taquilleros. Pero eso no ocurrió por 15 años, así que al final dejé de ensayar mis discursos. Crecí en Illinois, salí de mi casa y viví en Los Ángeles por 10 años, haciendo varios filmes. Eventualmente regresé a Illinois para trabajar para una iglesia grande en el área de Chicago. Estaba criando a mi familia en aquel ambiente, el cual era muy bueno y tranquilo. Esta iglesia para la cual trabajaba tenía muchos recursos económicos y querían producir películas y exhibirlas al mundo. Los recursos no eran una limitante, pero los primeros años no tuve oportunidad de filmar ninguna película. Solo me ocupaba de algunas labores propias de la pre- y postproducción. Después de unos años me dije que tenía que hacer algo, pues había llegado allí para hacer películas y no solamente para apoyar en los fines de semana. Así que filmé un corto para el servicio de Nochebuena de mi iglesia y le fue bien, muy bien de hecho. A todos en la iglesia les gustó. Y para no hacer la historia larga, este corto cayó en las manos de uno de los grandes productores de Hollywood, un hombre llamado Jason Blum. Él produjo todas las películas de terror que han visto o escuchado en los últimos años, como Huye, Insidious, Sinister, todos esos éxitos que han llegado a la pantalla grande y que son del género de terror. Él era un maestro en tomar historias de terror de bajo presupuesto y convertirlas en películas exitosas. Él estaba interesado en el mercado religioso por la misma razón. Quería intentar en tener éxito en otro mercado y vio en el lado de religioso una gran oportunidad. Había otra compañía que estaba interesada en mi corto y esta era la WWE. Sí, escucharon bien, la compañía de lucha libre, quienes tienen una división de películas, la cual yo no conocía. Ellos también entendían la audiencia y el nicho y al ver mi corto les gustó. Me dijeron que querían hacer películas conmigo, así que la WWE y una iglesia en Elgin, Illinois, se combinaron para producir un filme que yo había escrito y que estaba listo para que lo dirigiera. Por fin había llegado el momento de mi legitimación y también de la aprobación por parte de la industria en Hollywood. Hice la película en mi iglesia en Illinois con un gran mensaje del evangelio en ella. Era muy buena. Ellos querían producir más películas, así que probamos la película en Hollywood, donde eligen una audiencia al azar, los reúnen y miran la película antes de su estreno, sin ningún spoiler previo. Así que después de mirar la película, ellos dan su opinión y recomendación, y la calificación de mi película fue más alta que la de otras películas que estas compañías habían producido. Así que ambas compañías dijeron, claro, tenemos que hacer más películas. Así que ahí estábamos para grabar 5 películas en los 10 años siguientes.
Todo era tan emocionante hasta enero de 2017. 20 de enero de 2017. Nunca lo olvidaré porque fue el día en que mi película fue estrenada en varias salas de cine por todo el país. Todos teníamos grandes expectativas y estábamos con actitud optimista, pero Hollywood se basa en las matemáticas. Así que claramente puedes saber en las 2 primeras horas desde el estreno en viernes cómo le fue a la taquilla en la costa este del país. Es cuestión de simples datos, sumas, restas y mucho de estadística para saber si le está yendo bien en la taquilla esa noche o cómo le irá a lo largo del fin de semana y en muchos casos el siguiente mes o 2. También hay excepciones a esa regla, pero mayormente las películas se rigen por esa ecuación matemática. Comenzaron a llegar los números en las primeras 2 horas y la película era toda una bomba, pero no para positivo. Esos números eran más bajos de las proyecciones más bajas que se habían hecho y en esas primeras 2 horas pasé de ser un director con un futuro brillante a ser un director sin un futuro, ya que estas compañías que antes me adoraban y adoraban también a mis proyectos que habíamos planeado, ahora estaban pensando 2 veces antes de llevar a cabo esos planes. En aquella tarde, solo con mi esposa Amanda en casa, nos la pasamos llorando y llorando, confundidos porque se nos había enseñado toda la vida que Dios no es el autor del fracaso y yo había fracasado. Y este llamado que había yo experimentado y que creía que era bastante claro por los 2 años más recientes, ya fueran impresiones de parte del Señor o fuera que se cerraban las puertas para que se abrieran después, me daban la impresión de que estaba haciendo lo que realmente Dios quería. Y luego llega el fracaso de mi película. Todo esto te hace preguntarte si lo que estuve escuchando realmente había sido Dios. Tal vez era yo, tal vez era mi voluntad, tal vez yo estaba equivocado y tal vez no. Tal vez no estoy hecho para esto. Un trago bastante difícil de digerir, especialmente para alguien como yo que me jactaba de solucionar problemas y lograr mis metas. Al dirigirme a la cocina, mi esposa viene detrás de mí y me dice: oye, no sé por qué, pero sé que Dios está poniendo en mi corazón el sentimiento de leer la historia bíblica de cuando Jesús alimentó a los 5,000. Y además llega un sentimiento de que yo hago matemáticas imposibles. No sé lo que significa ni por qué está en mi mente, solo lo sé y lo siento. Así que nos pusimos a leer el pasaje buscando entre líneas y de repente veo algo que no había notado antes, y es cuando los discípulos vienen a Jesús y le dicen que las personas tienen que retirarse para comprar algo de comer. Jesús no estaba sorprendido, y no solamente no estaba sorprendido, también sabía que regularmente comían cada cierto tiempo, pero que Él estaba predicando durante ese tiempo, por lo tanto les dio hambre. Muy bien, combinando los sentimientos de mi esposa sobre las matemáticas imposibles, vino a mi mente sobre cómo podía aplicarse eso a nuestra situación. Hollywood trabaja con matemáticas. ¿Qué iba a pasar? ¿Que los números reportados se iban a incrementar de un momento a otro? Pues no, de hecho, los números fueron de mal en peor. Así que ahora estábamos mucho más confundidos porque los números no levantaban, no mejoraban. Esa misma noche estuve despierto hasta las 4 de la mañana haciendo lo mejor que sé hacer, análisis, una autopsia tal cual, preguntando qué estuvo bien, qué estuvo mal, y sabía que si me quería seguir dedicando a la industria del entretenimiento, tenía que aprender de lo que hice mal. Ahí estaba redactando un memorando de 15 páginas, y al llegar a la página 15 estaba dispuesto a aceptar mi culpa. Sí, cometí errores, tomé ciertas decisiones inadecuadas, y eso estaba diciendo en el documento que iba a compartir con el equipo de producción al día siguiente. Estaba trabajando en eso cuando de repente llega una notificación del Messenger de Facebook a mi computadora. Era un mensaje de alguien que yo no conocía de manera personal. Era alguien que era mi contacto en Facebook y que hablábamos por lo menos una vez al año, alguien que se llama Alex. No dijo hola, no dijo ningún saludo, ni siquiera que había escuchado sobre mi película y cómo le estaba yendo en la taquilla. Solamente escribió: recuerda, no es tu tarea alimentar a los 5,000.
solamente es proveer los panes y los peces. Yo de verdad volteé a ver a mi alrededor, pensando, ¿mi computadora ha estado grabando todo lo que hemos hablado esta tarde y noche? ¿Cómo podía saber lo de los panes y los peces? Pues había sido una plática solo entre mi esposa y yo. Así que le respondí, ¿qué haces despierto a las 4 de la mañana? Y él me responde, bueno, estoy de visita en Rumania con mi hermano y acá es un horario completamente distinto. Pero Dios me ha estado llamando la atención, así que abrí mi computadora. Vi en las noticias que a tu película no le estaba yendo bien. Bueno, yo le pregunté, oye, ¿puedo hacerte una pregunta? ¿Por qué me dijiste eso de los panes y los peces? Y me dijo, oh, no fui yo. Dios me hizo sentir escribirte esto. Pensé, ¿pero cómo? Si apenas conozco a Dallas, ¿y cómo le voy a decir eso así de la nada? Y sobre todo, después del fracaso que ha sido su película. Así que me puse a escribirte y pensé, de todas formas son las 4 de la mañana en Texas y no debe estar despierto. Pero resulta que me respondiste de manera inmediata. Ese momento cambió mi vida y en ese momento supe que Dios estaba presente, que Dios sabía lo que estaba ocurriendo y que Dios tal vez me había llevado a ese fracaso. En ese fracaso había algo para aprender. Algo que no podía aprender con un documento de 15 páginas, ni con las herramientas que regularmente utilizaba y que aprendí a utilizar en mi carrera, o tampoco en la universidad. Era algo que tenía que aprender por mí mismo con su ayuda. Todavía no sabía cómo funcionaban las matemáticas imposibles en este caso, que el éxito no se veía en el horizonte, pero sabía que era su voluntad. Así que por primera vez me rendí, me humillé, agradecí a Alex y dejé a un lado el memorando. Sentí que estaba en paz con lo que Dios quería de mí, así que comencé a escribir algo diferente. Escribí lo que voy a leerles a continuación y que originalmente publiqué en Facebook. Regularmente en mi profesión, cuando tienes una película o una serie de televisión o de streaming a la que no le está yendo bien, pasa como en la política. Aunque las encuestas dicen que vas perdiendo, nunca lo vas a aceptar. Es lo mismo en mi profesión. No le está yendo bien a nuestra película, pero continúas diciendo que los números no son buenos, pero que a la gente le está gustando y que deberían ir a verla. Pero esa madrugada me dije, no más de esas reacciones, no más tratar de convencer o de impresionar a nadie. Voy a sincerarme. Así que voy a escribir en Facebook algo que realmente no se dice cuando tu película se estrena. Y escribí lo siguiente. ¿Qué haces cuando algo en lo que te entregas por completo simplemente no resulta? No voy a medir mis palabras. La resurrección de Gavin Stone tuvo un estreno muy decepcionante. Sí, recibimos buenas críticas de aquellos que la vieron y ha tenido un gran impacto en varias iglesias y varias personas. Y esa es la razón por la cual hacemos películas. Pero para seguir haciendo películas es necesario que éstas sean exitosas, que la gente vaya a verlas. Y así como hay varios factores que impactan el ingreso en taquilla, no puedo culpar a nadie más. Algo que yo creé y en lo que creí que funcionaría. Simplemente no conectó a un nivel significativo con la audiencia. La gente no fue a verla a los cines, a pesar de que pensé que sí irían. Entonces, ¿qué haces cuando ocurre algo así en tu carrera? Ciertamente, la tristeza es algo que inevitablemente llega. Mi esposa y yo hemos pasado muy mal durante la semana pasada, preguntándonos si ese sería el fin de mi carrera. Amanda y yo hemos hecho algo que nos ha ayudado en este tiempo. Hemos buscado a Dios y lo que tiene que decirnos y recibimos una respuesta 100% clara, directo a nosotros y a través de otras personas que sintieron que debían compartir conmigo, que yo solo debo tener y traer mis 5 panes y 2 peces. Y el resto es su parte. Y puedo decirles que me siento mejor espiritualmente que antes. Por primera vez en mi vida estoy bien si no hago una película. Regularmente cito a un amigo, un mentor ocasional, el gran Phil Fisher, quien creó Historias de Vegetales y tuvo una caída similar, por lo menos una desilusión similar a la mía. Él dijo lo siguiente: ¿dónde vas a estar en 5 años? Ese no es tu problema. Y ahora estoy viviendo justo eso. No sé qué sigue, no tengo idea si volveré a filmar. No sé si mi carrera va a continuar, es realmente enriquecedor de manera espiritual. En serio,
siento un sentimiento de confort y paz, de felicidad y sí, también de gozo, que no es normal que experimentaras eso después de un fracaso tan grande como en mi carrera esta película que acabamos de estrenar. Pero eso es lo que hace una relación con Cristo. Gozo a pesar de la felicidad, libertad a pesar de la oportunidad. No te aferras a las cosas de una manera tan fuerte, de tal manera que no te das cuenta de que no eres tan inteligente como pensabas. Me siento bien, créanme. Eso fue lo que publiqué en Facebook y por supuesto tuvo muchas reacciones y comentarios que cualquier otra publicación que yo había hecho en el pasado. Me asombré porque hubo mucha gente diciendo que yo tenía que ver mucho con lo que ellos estaban experimentando o habían experimentado. Pero ahora estoy aquí todavía con un futuro incierto. Así que retomé el bosquejo que había escrito de un libreto con mi escritor Tyler, un corto acerca del nacimiento de Cristo, pero desde la perspectiva de los pastores, solamente que lo habíamos dejado en el estante porque llegó esta gran oportunidad en Hollywood. Este libreto del que hablo lo habíamos comenzado 1 año y medio atrás. Fui a mi iglesia y les pregunté si querían una película para la Navidad, así que me dijeron que sí. Así que nos fuimos a mitad de junio en Illinois y grabamos en la granja de mis amigos, a 20 minutos de mi casa. Justo atrás de un granero grabamos la historia de los pastores el día de Navidad, la noche del nacimiento de Cristo, de hecho. Obviamente sentí como que estaba bajando de categoría de lo que estaba haciendo. Ni siquiera sentía como ofrecer mis 5 panes y 2 peces, sino sentía como que estaba ofreciendo solamente un pan y medio pez. Estaba filmando este corto para mi iglesia en una granja en Illinois, pero mientras estaba trabajando, no me sentí como un día normal de trabajo en la industria del entretenimiento. Todo estaba fluyendo de una manera tan natural. Había hecho un par de cortos sobre Jesucristo desde diferentes perspectivas, pero al estar filmando aquellos cortos, recuerdo que la idea de hacer El Elegido vino a mi mente y pensé, al estar filmando un corto de 20 minutos sobre el nacimiento de Cristo, me he sentido más comprometido y he aprendido más que en otras producciones más grandes. Es como si cobrara vida. Ya saben, hay películas y series sobre Cristo, pero nunca ha habido una serie de varias temporadas donde, en lugar de ir versículo por versículo, de milagro en milagro, puedas exponer y conectar realmente con las personas que estuvieron en contacto con Jesús y ver a Jesús a través de sus ojos. Sería como una recreación y puede hacerse. De hecho, su iglesia, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, lo ha hecho varias veces. Una recreación de versículos bíblicos. Algunos han sido adaptados muy bien y tienen un propósito mayor, pero podría decir que la mayoría de las veces no hay una conexión espiritual con las personas. Creo que es algo que su iglesia ha pasado por alto al enfocarse en narraciones artísticas de Jesús. Así que tuve esta idea de Jesús y también pensé, quien lo logre va a resaltar por su inteligencia. Para no hacer la historia larga, un amigo mío llevó el corto a las manos de una compañía justo aquí en Provo, Angel Studios, quienes estaban buscando para nuevo contenido en su plataforma. Vieron mi corto y les encantó. Escucharon mi idea de El Elegido y también les agradó y dijeron, queremos hacer tu serie, lo cual me emocionó mucho, pero también dijeron, queremos reunir los fondos a través del financiamiento colectivo o crowdfunding, y entonces me entristecí mucho. Porque seamos sinceros, realmente el financiamiento colectivo casi nunca funciona. Regularmente lo que vemos en redes sociales es alguien que está reuniendo fondos en su cumpleaños para alguna buena causa, pero la barra nunca llega a la cantidad que se estableció como meta. El récord de las metas de crowdfunding era de 5.7 millones en proyectos que tenían un gran número de seguidores. Y yo no tenía ninguna base de seguidores, solo tenía un corto filmado en la granja de un amigo en Illinois, pero sí tenía panes y también tenía peces. Sí, señor, no era mi trabajo alimentar a los 5,000. Así que estos eran mis panes y mis peces y pensé, de todas formas, no tengo nada que perder. Así que pusimos este corto en línea y elaboré una reseña promocional al final del corto, un poco diciendo a la gente cómo podrían invertir en este proyecto. Y ocurrió algo especial, se volvió viral y en enero del siguiente año estoy sentado frente a la computadora
Terminando una reunión en línea, mi esposa estaba sentada junto a mí. Sobrepasamos la marca de los $10 millones, rompiendo el récord del crowdfunding a través de 16,000 personas en todo el mundo. Y en eso escucho a mi esposa sollozando. La volteo a ver y está hundida en llanto y me dice: yo hago las matemáticas imposibles. En ese momento nos damos cuenta de que no hemos sido nosotros. Estas son las matemáticas divinas. Las matemáticas de Dios no están basadas en los números, en los porcentajes o en los intereses. Esto es cuando Él toma a los pequeños, a los afligidos, a los acongojados y llega a lograr algo superior con ellos. En ese momento supimos más que nunca que si Dios nos iba a tomar entre sus brazos, este iba a ser su viaje, su travesía, no la nuestra. Y como todos ustedes saben, en los últimos 7 años, The Chosen no solamente es una de las series más exitosas en el mundo, sino también una de las más traducidas a otro idioma en la historia del negocio del entretenimiento. Está en cada país, en cada rincón, desde las cárceles hasta los edificios gubernamentales. Acabamos de concluir una temporada en la cima de la recaudación en taquilla. Se nos han otorgado varios premios en muchos foros. Es impresionante. Ahora, lo más interesante es que tenemos éxito y que todavía resuena la frase de Dios diciendo: no es tu trabajo alimentar a los 5,000, solo es proveer los panes y los peces, pero ahora en un tono de voz completamente diferente. La primera vez era para alimentarme, posteriormente era para reconocerme. Él podía haber puesto la mano enfrente de la multitud y los panes y los peces hubieran aparecido de la nada, pero Él requiere que nosotros participemos, que pongamos nuestro esfuerzo para que Él haga lo único que desea hacer, es decir, la parte milagrosa. Él nos involucra en el proceso. ¿No es esto una muestra de gracia de parte de Él? Ya sea que nos pida que traigamos los panes y los peces, o que nos pida a sus discípulos que rueden la piedra de la tumba de Lázaro, o que le pida a Moisés que acampe al lado del Mar Rojo y golpee la piedra para partir las aguas. Él nos pide involucrarnos. Les digo ahora, ya sea en el fracaso o el éxito, 5 panes y 2 peces, cuando ustedes se los entregan y Él acepta la ofrenda, la operación está cerrada. No son más apreciados si llevan 7 panes. No se van a alimentar a más personas si llevan 3 peces. El principio es: los 5 panes y los 2 peces, lleven lo que tienen. Llévenlos a Dios y olvídenlo. Y al llegar a este punto donde no importan ni lo que digan los demás, ni lo que piensen los demás. Hoy por hoy, ustedes pueden encontrar docenas de videos en el YouTube en donde me dicen diablo, y docenas de videos que me llaman el mayor logro cristiano. Ninguna de las dos posturas es cierta, y yo no puedo evitar ni lo primero ni lo segundo, todo lo que se dice de mí. Así que imploro ahora que no demoren hasta estar en sus años 40, para que sientan que Dios los ha abandonado. Comiencen ahora, lleguen a donde quieren. Ese superpoder llega al rendir su voluntad frente a Dios. Muchas gracias por acompañarnos en este devocional tan especial que la verdad disfruté mucho traduciéndolo, comentándolo en casa, viéndolo una y otra vez, escuchándolo. Es algo muy especial este devocional, y también les invito a que vean la serie de The Chosen. Hay incluso ya también capítulos en español latino, por si alguien quiere conectarse ahí. Y como dice Dallas Jenkins, hay en español, en inglés y en muchos otros idiomas. Disfruten de The Chosen, y bueno, yo los espero en la siguiente emisión de Conexión BYU, en donde revisamos los devocionales de esta maravillosa universidad. Hasta la próxima. Es así como llegamos al final de esta emisión de Conexión BYU. Agradecemos su presencia y los esperamos la siguiente semana en nuestra próxima emisión. Hasta pronto.